funciones que podemos parametrizar dentro de la propia salida es el control manual. Vamos a verlo a continuación. Independientemente en cada una de las salidas podemos especificar si queremos que esa salida participe en el control manual o no. Es decir, como sabéis, el Power Block tiene los propios pulsadores específicos para cada una de las salidas para accionarlos en subida o bajada en el caso de persianas o hacer una conmutación en el caso de una salida binaria. Lo podemos hacer manualmente y físicamente sobre el propio dispositivo. Bueno, si en algún caso quisiéramos inhibir esa funcionalidad manual, podemos hacerlo aquí. Directamente poniendo no, el canal o la salida en cuestión no funcionaría. Si lo activamos, tendrá el comportamiento que hemos definido en la sección de parámetros generales, la sección de salidas, mejor dicho. Dentro de la sección de salidas podemos especificar qué tipo de control manual queremos. Si queremos el modo parámetro o el modo test, ambos o deshabilitar. Si está deshabilitado, no va a funcionar el control manual en ninguna de las salidas del equipo. Si está en modo parámetro, tenemos la opción de poder ejecutar, o en este caso, hacer uso de la función manual utilizando los propios pulsadores del dispositivo, tal y como se ha definido en el programa de aplicación. Es decir, si la salida A1 está definida como salida binaria, cada vez que pulsemos el pulsador asociado a la salida 1, este hará un toggle, hará una conmutación. Si está definido como persianas, la pulsación de subida ejecutará la subida de la persiana manteniendo pulsado el tiempo de pulsación larga. En un segundo de pulsación, el canal provoca la subida. Si pulsamos la pulsación de bajada, manteniendo pulsado un segundo, provoca la bajada de la persiana. Esto trabajando como modo parámetro. Lo que hacemos es físicamente poder ejecutar esa acción dentro en el mismo dispositivo con la pulsación manual. El modo test. El modo test, si seleccionamos solo modo test, ¿qué es lo que conseguimos? Dentro de cada canal, por ejemplo, el canal A, tenemos la salida para la salida A1 y la salida A2. Si mantenemos ambos botones pulsados a la vez, el equipo entra en lo que llamamos modo test. Es decir, a partir de aquí deja de funcionar, deja de hacer las funciones que tenían predefinidas y está preparado para, siempre que tú pulses la salida A1, mientras tú mantienes pulsado la salida A1, el relé se va a cerrar. Cuando soltamos la salida A1, el relé se va a abrir otra vez. Es decir, no va a hacer caso omiso a cualquier parámetro que tenga configurado el equipo. No es como cuando en el modo parámetro, al pulsar, ejecuta la acción que tiene configurada, en el modo test no. El modo test es muy útil para cuando el equipo lo instala un electricista y quieres que él lo pruebe sin necesidad de que tú hayas programado previamente el equipo. En este caso él lo puede pasar a modo test y puede comprobar que cada una de las salidas está haciendo la acción que tiene que hacer, o en este caso que da tensión o da paso de tensión al cable o al volta correspondiente de esa lámpara o ese motor de persiana. Es una forma de que no tengas tú que programar nada hasta que él ha terminado de hacer la instalación. Para salir del modo test hacemos exactamente igual. Pulsamos A1 y A2 simultáneamente, el equipo se reinicia y entra otra vez a tener la configuración predefinida por parámetros. Si seleccionamos modo test, aquí en este parámetro, solamente va a funcionar esa función que vengo de explicar. Si seleccionamos modo parámetro, no va a tener disponible la opción test y sí parámetro, es decir, lo que tenga preconfigurado, si es un canal de persianas, ejecútate como persianas, y si es salida binaria, hace la conmutación con una presión corta sobre la propia salida. Por defecto vienen ambos, es decir, deja que el instalador teste el equipo en la instalación y también deja que el propio usuario en un momento determinado o alguien ejecute la acción directamente sobre el equipo. Es decir, si tienes un canal de persianas que provoque la subida o que provoque la bajada, o si es una salida binaria que provoque la conmutación. Como decía antes, también podemos provocar que esas salidas, que el control manual se deshabilite completamente. Es decir, nos permite tener todas las posibilidades. Lo mismo, esa función que vengo de comentar, podemos hacer que con un objeto de comunicación funcione o no funcione. Es también útil para que desde una visualización tú puedas decir todo el accionamiento manual que esté activo o todo el accionamiento manual que se inhiba.
Y lo mismo, especificar aquí el comportamiento al regreso de la tensión de bus. ¿Cómo quieres que esté? ¿Habilitado, deshabilitado o el último valor que tuviese el objeto enviado desde esa visualización? Hemos explicado las funciones asociadas a un canal configurado como salida binaria. Lo mismo tenemos disponible para las salidas de persianas. Y lo vamos a ver a continuación. El mismo canal que estaba configurado como binario, lo podemos configurar como persianas. Por defecto, ¿qué es lo que aparece? Siempre los parámetros mínimos, siempre la configuración mínima, como hacía hincapié al principio, que solamente veas aquello que necesitas ver. Si vas a utilizar una persiana con un funcionamiento normal, no tienes por qué ver toda una serie de funciones y objetos innecesarios. Por defecto viene configurada como persiana con lamas. Podemos especificar el tiempo de subida, podemos especificar el tiempo de bajada, si en el caso de persianas muy pesadas o persianas de seguridad donde los tiempos son diferentes, podemos especificar un tiempo diferente para la bajada. De forma que los tiempos se adapten perfectamente al funcionamiento mecánico de esa persiana. También podemos configurar el tiempo total de lamas. Por ejemplo, en el caso de que una persiana tenga un tiempo de recorrido de lama de 3 segundos, lo tenemos que especificar aquí. Para poder controlar las lamas es muy útil configurar el número total de pasos de lamas que tú quieres hacer dentro de esos 3 segundos. Es decir, como sabemos, configurando una interfaz de pulsadores con la función lamas, con la pulsación corta, lo que hacemos es dar paso a que las lamas vayan posicionándose según el número de pasos que tenemos aquí configurado. Si hemos puesto 4, ese tiempo total de 3 segundos se va a fraccionar en 4 partes. Cada vez que reciba el objeto de posición de persiana, de posición de lama, el valor de mover lama, va a moverse una fracción de esos 3 segundos. Si hemos dividido el tiempo total de lama de 3 segundos en 4 partes, pues los 3 segundos los va a recorrer en 4 pasos diferentes. Otro parámetro también muy útil es mantener la posición de lama después de un movimiento de persiana. Eso quiere decir que si la persiana, por ejemplo, está posicionada en un 70% con las lamas completamente abiertas y el cliente dice, no, yo quiero subir la persiana del 70 al 30%. Cuando la persiana llega al 30%, lo que conseguimos con este parámetro es que las lamas se queden posicionadas tal y como estaban en el 70%, sin necesidad de que el cliente tenga otra vez que posicionarlas de nuevo. Es decir, guarda memoria del último estado de persiana que tenía configurado. En este caso también tenemos otro parámetro que es posición de lamas después de alcanzar la posición inferior. Eso significa que una vez la persiana ha terminado de hacer su recorrido total inferior, queremos posicionar las lamas. Es decir, por ejemplo, provocas una bajada total de la persiana. Tú te despreocupas, la persiana baja hasta su tope máximo y a continuación aquí dices, ¿cómo quiero que las lamas se posicionen siempre que la persiana baje? ¿Vale? Luego tenemos otro parámetro que es el fallo de bus. El fallo de bus nos abre una pestaña que nos especifica qué queremos que suceda en el canal cada vez que hay un fallo de tensión de bus. Podemos decir que no haya ningún cambio en la salida de persianas, podemos hacer que la persiana suba, es decir, cada vez que hay un fallo de bus, anclamos el relé de subida y la persiana sube hasta que el final de carrera de la misma diga hasta aquí. O al revés, podemos decir que la persiana baje. ¿Qué conseguimos? Que se ancle el relé de bajada y la persiana baje hasta su tope. O bien que se pare, es decir, estés subiendo o estés bajando, automáticamente párate. Lo mismo para el comportamiento de regreso de bus. ¿Qué queremos hacer cuando regrese la tensión de bus? Pues podemos especificar que si la persiana automáticamente se pare, que no haga nada. Si anteriormente hemos determinado que la persiana suba, cuando regrese va a continuar subiendo. Bien, en este caso podemos decirle no, párate, o podemos decirle bájate o posicionarla. Cada vez que el bus regrese, podemos decirle que se posicionen todas las persianas en un determinado valor de posición. O podemos decir también muévete
mueve la posición de la persiana, pero además también la posición de las lamas, en el caso de que tenga lamas. O bien vete a un preset. Dentro de los presets, que ahora veremos, podemos especificar posiciones fijas de persiana, tanto como de lamas. Entonces, para poder ir directamente a esos presets, tenemos esa opción aquí. En este caso, si tenemos el preset 1, bueno, pues cuando regrese la tensión de bus, la persiana va a ir directamente a ese preset. Antes de pasar a las funciones avanzadas, vamos a ver el estado de la persiana, porque también es una parte del canal que es bastante interesante y para mi parecer también bastante completa. Lo que nos permite en este caso, el parámetro por defecto es enviar un byte de estado de posición de persiana. Dices, bueno, ¿cuándo quieres que lo envíe? Al final del movimiento, cuando ha terminado su recorrido superior, su recorrido inferior o cuando se ha posicionado de forma intermedia, siempre que la persiana se detenga, envía el valor de posición. O durante y al final del movimiento. Esto es útil en persianas que tienen mucho recorrido. Dices, bueno, yo quiero ver que realmente la persiana se está moviendo. En una visualización tú serías capaz de ver el movimiento de esa persiana que no tienes a la vista. Evidentemente, si la tienes a la vista está claro, tú ves por dónde se encuentra y no es mayor problema. Pero en instalaciones donde tú quieres ver exactamente el recorrido de esa persiana en tiempo real, podríamos hacerlo. Sobre todo en persianas que tienen mucho recorrido. Durante su movimiento te lo enviaría, pero cuando se detenga también. Entonces en esa visualización tienes el control de la persiana. O bien también puedes especificar que sea solo de lectura, es decir, yo no quiero que me envíe ningún tipo de tráfico al bus la persiana, ni cuando termine de moverse, ni cuando esté en movimiento. Mi visualización ya entrará y hará una petición de lectura para visualizar o representar el valor de esa persiana en ese momento. También permite enviar un byte para el estado de la posición de lamas. También nos indica la posibilidad de hacer un envío cíclico tanto de la posición de persianas como de la lama. Estos dos objetos que tenemos aquí a continuación es otra forma de indicarnos que la persiana ha alcanzado su límite superior y que la persiana ha alcanzado su límite inferior, mediante objetos de un bit. De modo que con iconos en una visualización podemos ver cuando una persiana está en su tope superior y en su tope inferior, a diferencia de si se ha quedado de forma intermedia. Una persiana que esté en el 50% va a tener inactivos ambos objetos. Ambos objetos pasarán a valer 0. Si una persiana está completamente subida, tendremos el valor activo, en el caso del límite superior. Y si está completamente bajada la persiana, tendremos el bit del límite inferior activo. Es muy útil también en visualizaciones para decir, bueno, hay clientes que les da igual cómo está la persiana, si está en posiciones intermedias, pero sí que quiere saber cuando se va de casa que todas ellas han alcanzado su límite inferior, por seguridad. Con este bit conseguimos representar y saber que esa salida de persiana está en su posición, está completamente cerrada. Vamos a ver ahora las funciones avanzadas del canal de persianas. En este caso vamos a empezar explicando las escenas asociadas a las persianas. Partimos siempre igual. El objeto de habilitar-deshabilitar, si queremos que las escenas funcionen o no funcionen. También especificamos el comportamiento del canal para la escena en cuestión. Podemos tener la escena salir asociada a la escena 1, la escena entrar asociada a la escena 2, la escena alarma, por ejemplo, asociada a la escena 3. Entonces, podemos decir que para la escena 1, que es, por ejemplo, la escena entrar, quiero que la persiana se suba. Para la escena 2, que es la escena salir, quiero que la persiana se baje. Y para la escena 3, por ejemplo, si es una escena de alarma, quiero que vaya directamente a una posición específica. Y también permito si esa escena guarda su valor o no por el usuario. Es decir, si el usuario en un momento determinado dice yo quiero que este valor me lo guarde, que en lugar de que suba sea que baje. Bien, con este parámetro permitimos al usuario grabar el último valor para ese evento de esa escena. Vale, dentro de las funciones avanzadas vamos a explicar ahora las funciones de presets.
El preset 1 viene por defecto activado y establece por defecto unas posiciones cada vez que ese preset se ejecute. Ese preset, como veremos aquí ahora, nos habilita un objeto de comunicación. Con un 1 lo que hacemos es ejecutar ese preset. En este caso, al estar activo le decimos establece posiciones por defecto iniciales. Solo para la posición de persiana, solo para la posición de lamas o movimiento y posición de lamas. Cada vez que por este objeto de comunicación se reciba el valor 1, establecemos el valor de persiana al deseado, tanto el de persiana como el de lamas. También podemos cambiar esos presets por objeto de comunicación. Hasta ahora es habitual que los presets definidos en los actuadores se haga solamente mediante el programa del ETS, pero si en un momento dado el usuario quiere cambiar esos valores de presets, no le era posible. En este caso sí que tenemos la opción de poder hacerlo por objeto de comunicación, tanto el valor de persiana como el valor de lama. Lo hacemos aquí. En este parámetro decimos movimiento y posición de lamas. Se nos crean dos objetos de comunicación adicionales, cambiar posición de persiana y cambiar posición de lama. Los valores que el usuario introduzca en estos objetos de comunicación se quedarán grabados para la siguiente vez que se guarde para la siguiente vez que se ejecute el preset. También podemos hacer que el preset guarde sus valores de otra forma. Aquí en este caso, fijaros que se generan objetos de comunicación de 1 byte para cambiar tanto la posición de lama como la posición de persiana. Pero podemos hacérselo más fácil al usuario. Es decir, el programa de aplicación ha sido pensado para que digas, bueno, no queremos facilitarle al usuario otra forma de poder guardar valores para ese preset. Bien, pues una forma es dir al usuario que ponga las persianas como él quiera, en la posición que él quiera, una al 50%, otra al 70%, o incluso las lamas, también ponlas como tú quieras, y a continuación, en lugar de enviar un valor de posicionamiento, en este caso ya las ha fijado él manualmente, una por una, a continuación activa el objeto de guardar preset. Es decir, tal y como se encuentra la persiana en ese momento, con el objeto de 1 bit, ese preset pasa a tener un nuevo valor. Es decir, es otra forma de guardarlo, o bien por objetos de 1 byte, o bien mediante objetos de 1 bit. En este caso, si decimos solo posición de persiana, solamente guardará la posición de persiana, no las lamas. O dices, bueno, yo quiero que el usuario únicamente pueda guardar posiciones de lamas. Pues aquí también tenemos la opción de poder hacerlo. O también la opción de ambas. Guardaría ambas, tanto posición como lamas. Lo mismo para los siguientes 3 presets. Cuando activemos las alarmas, podemos hacer exactamente igual que hemos explicado en la función de salidas binarias. Podemos especificar el comportamiento de cada una de las salidas de persianas del actuador para cada una de las alarmas. Como hablábamos antes, por ejemplo, la alarma 1, si está asociada a una alarma de viento, podemos decir automáticamente súbete y bloquéate, no hagas nada más mientras la alarma esté activa. O bájate, o mover a posición, o mover a preset. El comportamiento de las prioridades es exactamente igual que en el caso de las salidas binarias. Si la alarma 1 está activa, tiene mayor prioridad que la alarma 2. Y así hasta la alarma número 8. Y lo mismo, podemos definir el comportamiento al finalizar las alarmas. Podemos decir que no haga nada, podemos decir que suba, que baje, mover a posición, mover a un preset o estado como si no hubiese bloqueo. La función de deshabilitar. Tenemos otra pestaña específica para ello. Al igual que en las salidas binarias, nos permite definir si queremos que se deshabilite la persiana. En este caso, deshabilitar significa bloqueo. Es decir, a partir de aquí no hagas nada. Si hacemos el deshabilitar con on o deshabilitar con off. El comportamiento que queremos al regreso del bus, de la función de deshabilitar. Si el bus falla y se recupera, ¿cómo queremos que esté la función de deshabilitar? Que podemos decir que esté habilitada, deshabilitada o que tenga el último valor que recibió. De igual forma, definimos el comportamiento al deshabilitar. ¿Qué queremos que suceda al deshabilitar cuando bloqueamos el canal de persianas? Podemos decir bloquea canal con el estado actual. Súbete, bájate, mover a posición, mover persiana y lamas a posición o mover a preset. Lo mismo para el comportamiento al habilitar.
podemos decir habilitar y dejar con el estado actual, subir, bajar, mover a posición, mover persiana y lamas a posición, mover a preset y estado si no hubiese bloqueo. De forma que tenemos una gran cantidad de parámetros para predefinir tanto al deshabilitar como al habilitar el canal. Siguiendo con las funciones avanzadas del canal de persianas, podemos decir cómo queremos que se comporte cuando reciba un valor en el objeto de la función central que hemos comentado al principio. En este caso lo tenemos aquí, movimiento central. Subir, bajar, posición. Este objeto, como ya hemos mencionado antes, lo que hace es que todas las salidas de persianas que tengan este parámetro activo ejecutarán un comportamiento. Es habitual que muchos actuadores tengan la posibilidad de decir, bueno, pues si este objeto se activa, súbete o bájate, pero aquí damos un paso más allá. Es decir, podemos decir que ante cualquier valor que bajen, ante cualquier valor que suban, ante cualquier valor que vaya a una posición, con un 0 que suba y con un 1 que baje, con un 1 subir, con un 0 bajar, con un 0 no me hagas nada y con un 1 baja, con un 0 sube y con un 1 no me haces nada. Podemos definir el comportamiento ante ese valor recibido en el objeto de conmutación central para cada una de las salidas de forma individual, pudiendo tener en cada una de ellas un comportamiento diferente. Otra de las funciones que también es muy útil en las persianas es limitar el rango de movimiento. Podemos definir un rango superior y un rango inferior. Podemos tener persianas que por razones de seguridad queremos que no superen el límite superior, en este caso de un 10%. Cuando llegues a la posición del 10% te paras y no subes hasta arriba. O en un límite inferior, cuando llegues al 90% de tu posición no continúes bajando más. Esos límites los establecemos por parámetro. También tenemos la posibilidad de establecerlos por objetos de un byte. O con ambos, por parámetro como con objetos de un byte. También tenemos la posibilidad de poder calibrar las persianas. Es muy útil la calibración de las persianas porque al final son elementos mecánicos. Con el tiempo y con el uso, las posiciones que fijamos no suelen ser siempre las mismas. Entonces, de este modo, lo que hacemos es que a partir de un número determinado de valores recibidos en el objeto de posicionamiento de un byte, provocamos una calibración. Lo normal es que cuando una persiana va a su posición superior, automáticamente si hace un recorrido completo desde el 100% al 0%, la persiana se autocalibra, ahí no hay problema. Pero si estamos con una persiana posicionándola, por ejemplo, en una ocasión al 50%, en otra ocasión al 30%, en otra ocasión al 70%, ¿qué sucede? Que llega un momento que esas posiciones dejan de ser exactas, porque la persiana nunca ha hecho un recorrido completo. Una forma de hacer esa calibración es indicando a partir de qué número de valores recibidos mediante los objetos de posicionamiento quieres provocar una calibración. La calibración no es más ni menos que realizar un ciclo completo desde arriba hasta abajo, es decir, el actuador subiría la persiana al 0% y haría todo el tiempo de recorrido que se ha parametrizado en la subida. Si la subida son 60 segundos, lo que hace en la calibración es coger la persiana, la sube hasta su posición superior, espera los 60 segundos y a partir de ahí él sabe que la persiana está completamente subida. En ese momento ya está otra vez preparada para poder posicionarla en posiciones intermedias con una mayor precisión.